Bueno, ya estamos con el doctor, con Alejandro Urresti, para hablar de la testosterona en el día de hoy. Y buena la pregunta, pero antes de responder si es una fuente de juventud, ¿qué es la testosterona, doctor? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Germán. Germán, perdón. ¿Dónde está Germinario? Germinario, Sí. vení, cambio. Javier estaba por ahí. Javier estaba por ahí dando indicaciones. Sí, porque Bien. también está atento a este tema. Sí, Germán. sí. A ver. No es la primera vez que le cambio el nombre a alguien. No, a mí no me molesta. Bueno, no, la testosterona. ¿Por qué nos preocupa la idea que se ha generado en los últimos tiempos de que la testosterona es una fuente de juventud o es la hormona de la juventud o es la droga a la que uno tiene que acudir para evitar el paso de los años? Bueno, nace de dos conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que hay un concepto real, que es que la testosterona, sobre todo para el varón, es algo así como el combustible. La testosterona en el varón actúa en la producción de masa muscular, en su deseo sexual, su desempeño sexual, tiene que ver con conceptos cognitivos como la memoria, la concentración, el estado de ánimo incluso, evita la osteoporosis. O sea, la testosterona en realidad es una hormona que genera una gran cantidad de efectos, sobre todo en el metabolismo, en el organismo del varón. Y mucho de eso se va perdiendo a partir de cierta edad media de la vida, digamos 50 años, por decir un número. A los 50 años los niveles bajan. Empiezan a bajar paulatinamente todos los años en forma constante. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que uno necesite medicarse con testosterona. Ese es el otro concepto que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de la otra noticia de la que nos agarramos muchas veces cuando pensamos que se trata de una hormona de la juventud, es de mucha publicidad, sobre todo se hizo en el campo de la mujer, como el chip sexual y demás, que están en base a esta hormona. Esta hormona que también en la mujer es responsable, por ejemplo, del deseo sexual. Bien. Entonces, cuidado, porque no todo déficit es lo que hace a una sensación de fatiga, a una sensación de mayor cansancio o de falta de concentración en un varón de más de 50 años significa que le falta testosterona. Para decir que falta testosterona hay que hacer ciertos exámenes, ciertos análisis. Esto se puede medir en la sangre, se mide fácilmente con un análisis de sangre normal y común y silvestre, y uno puede saber si está dentro de los valores para la edad de ese paciente. ¿Y si esos niveles bajan, indican que baja el deseo sexual también o no necesariamente? No necesariamente van a estar ligados unos al otro. Es decir, para que uno pueda decir que el paciente necesita una suplementación, se tienen que dar las dos cosas. Por un lado, la sintomatología, y por otro lado, la aparición de una disminución en sangre de la cantidad de testosterona. ¿Por qué es fundamental que se den estas dos cosas? Porque tampoco es un medicamento sin efectos colaterales, sin peligros. Sobre todo en el varón, nosotros tenemos una gran luz roja que significa el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente después de los 50-60 años en el varón, se alimenta, por decirlo de alguna manera, de las hormonas sexuales masculinas, se alimenta de la testosterona. Entonces tenemos que estar muy atentos a suplementar con testosterona al paciente que lo necesita realmente, porque si no nos exponemos a efectos colaterales graves. ¿Y hay tendencias mundiales en el aumento en el uso de testosterona? Bueno, sí, había una plaquita por ahí, no sé si se puede poner, pero no importa. Hay un aumento, acá lo tenemos, un aumento de la tendencia, pero fíjense que es muy dispar entre diferentes países. Nosotros nos notamos en el consultorio, no tenemos datos de Argentina, esto es el uso de testosterona en mayores de 50 años. Hay un país que pica en punta, como se ve, que es Estados Unidos, y esto puede tener algunas interpretaciones. En primer lugar, yo lo dejé entrever hace unos minutos, la presión por ahí de
de la industria, la presión farmacológica, por el uso de este compuesto como un medicamento, como un elixir de la juventud. Pero vamos a verle el lado bueno. Sí. Podemos decir también que hay mayor conciencia, ¿no? Que hay mayor conciencia en la salud del varón, que hay mayor conciencia en la vida sexual de las personas, y entonces, bueno, también el mayor uso se debe a que los pacientes consultan, los pacientes piden, los pacientes reclaman por saber sus niveles de testosterona y si alguna suplementación, algún tratamiento con testosterona le podría mejorar su calidad de vida. Bien, y qué diferencia, ¿no?, entre Estados Unidos e Italia, por ejemplo. Sí, sí. Los países es como que en realidad todo el primer mundo, como se ve, ha aumentado mucho el uso, ¿no? Ahora, algunos vienen con un poco más de retraso y por ejemplo, si no salió en esta placa, pero si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas de Rusia, sí, es muy bajo, prácticamente cercano al cero. Bueno, y ahí podría tener otra explicación, que es el acceso a los medicamentos, el acceso a tecnología, o simplemente el no tener esta conciencia que en el mundo occidental, claro, ha sido mucho más importante sobre la salud sexual del varón. Bien, bien. Lo último, riesgos y beneficios para de los riesgos, tanto mujeres y hombres, ¿no? Claro, en el caso del varón, lo dije recién, fundamental saber que ese paciente no tiene cáncer de próstata, no tiene antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata. Bien. Hay que hacer una muy buena evaluación prostática antes de iniciar el tratamiento. Y en el caso de la mujer, fundamental, esto sí es fundamental tener en cuenta que muchos de los efectos de la testosterona en la mujer son irreversibles. Entonces hay que tener cuidado, porque va a ser cuando la mujer no necesita, cuando los niveles de testosterona no indican la necesidad de un tratamiento en una mujer, va a producir efectos que se llaman virilizantes. ¿Qué es esto? Que se van a parecer a los de un varón. Va a aparecer vello en los lugares donde las mujeres no tienen, barba, sí, por ejemplo, pelo en el pecho. Puede aparecer cosas como por ejemplo el cambio en el tono de la voz. Esto se ve mucho, lo podrían ver en aquellos deportistas de élite, mujeres, sí, que abusan a veces de anabólicos como la testosterona para su masa muscular, bueno, que cambian el tono de voz. Eso, por ejemplo, es irreversible y una mujer ya queda con esa voz permanentemente. Bien. Es cierto, o sea, se ve en los deportes de élite, en algunos casos se ve. Exactamente, así que ojo con el chip sexual y fundamentalmente en la mujer premenopáusica. ¿Por qué? Porque los efectos de la testosterona sobre el embarazo son gravísimos. Bien, bien, muy bueno. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿eh?